Ya está, cabrón. ¿Qué onda? ¿Cómo Bueno, están buenas todos? tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo te va? Ya tenía Bien, rato bien. que no nos reuníamos, güey. Pinche, Ya sé, estás bien ya sé. ocupado siempre, güey. Tú, una princesa viajadora. Ojalá, güey. Ando Ya ahorita mero, como tú, ya me un regreso a la ratito ahí rutina. ¿Eh? de los viajes. Ahí más o menos, ahí más o menos. Ahorita ya mero regreso a esa rutina, güey. Ahorita sigo de aquí en mi casa, güey. Ya sé. Pero, pues bueno, ahorita lo que teníamos pensado Paco y yo platicar era acerca de justamente, tú tienes el nombre, Paco, pero no se me fue el pedo. Vamos a hablar de la diferenciación entre planificaciones o programaciones para atletas elite, para atletas avanzados, intermedios y principiantes. Cómo desde nuestro enfoque, de nuestro punto de vista, cuáles son las diferentes eh, formas de programar o formas de entrenarlos y cuáles son estas pros y contras de cada uno de los diferentes pues, niveles, ¿no? Dentro del mismo CrossFit. Básicamente eso. Va, perfecto. Bueno, pues, ¿comienzo o comienzas? Pues mira, si quieres empezamos con principiantes. O sea, ¿cuál Va. es para ti un principiante y cuáles son los pros y los contras de este tipo de atletas, ¿no? Pues, por ejemplo, un principiante que ya al menos ya está interesado en un programa conmigo, típicamente al menos ya conoce las nociones básicas del CrossFit, ¿no? O sea, ya sabe que es un AMRAP, ya sabe que es un EMOM, al menos tiene la noción de cómo se debería de ver un snatch, un clean and jerk. O sea, ya no es tan principiante como la gente puede llegar a pensar así de alguien que nunca ha practicado el deporte y de pronto llega al gimnasio y no sabe cómo ni cómo se agarra una barra, ¿no? Por ejemplo, para mí, al menos al nivel negocio, un principiante al menos ya sabe estas cuestiones de que el snatch al menos se agarra más amplio que el clean and jerk, ¿no? O que el snatch es un movimiento bueno, es un ejercicio de un solo movimiento y que es de llevar la barra del piso a la cabeza, ¿no? Y ya, independientemente si le sale fluido y demás la técnica. Para mí es un principiante que, que probablemente la gimnasia no la tiene nada desarrollado, o sea, ni siquiera un keeping, ni siquiera un street pull-up, ni siquiera hablemos de handstand push-ups o lagartijas decentes. Para mí eso sería como un principiante, ¿no? Y pues, mm, por ejemplo, típicamente este tipo de atletas, o sea, y lo sabemos tú, yo y pues, toda la gente en base a la literatura, y a la experiencia también, ¿no? Es que pueden mejorar con cualquier cosa, ¿no? O sea, y con cualquier cosa no digo que se le ponga al atleta cualquier mamada, pero sí vienen de no hacer nada, hacer algo es muchísimo, ¿no? Hacer algo, incluso por ejemplo, el deporte del CrossFit, pues es un deporte híbrido, donde tiende a haber mucho este efecto del entrenamiento concurrente, el efecto de interferencia, y en ellos casi no se suscita porque realmente tienen mucho balaje de para dónde crecer, ¿no? Entonces, de hecho, hasta ciertos aspectos que uno como entrenador podría decir son como agua y aceite, en estas personas se cruzan. ¿A qué me refiero? Podrías ponerlos a levantar pesas y si tú tienes manera de medir el VO2 max, va a mejorar, ¿no? Por el puro hecho de estar haciendo entrenamiento aeróbico. O podrías ponerlos a correr, hacer algo que tú podrías ver como endurance, como entrenamiento de resistencia aeróbica y demás. Y como son tan débiles o los niveles de fuerza que tienen son tan bajos, van a señalizar cierto tipo de proteínas que los van a llevar incluso hasta mejorar su fuerza e hipertrofia, ¿no? Porque para ellos es algo que es totalmente novedoso. Entonces, para ellos típicamente son personas que van a entrenar una sesión a la semana, justamente porque están incorporando todo esto del entrenamiento. Típicamente son personas muy recreativas que justamente apenas se van inicializando. Y aquí no hay tanto problema de que, al menos para mí, es que haya sesiones donde tú veas modalidades mixtas, ¿no? O sea,
empezamos con entrenamiento de fuerza, después a lo mejor algo de skills de gimnasia, justamente para desarrollar estas estructuras anatómicas, como puede ser una, pues tener cuidado siempre el hombro, ¿no? Para la gimnasia. O sea, empezar a desarrollar toda esa musculatura, tejido tendinoso, también empezar a introducir skills, skills segmentados del movimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, desde si le quieres enseñar a hacer una street pull-up, hasta cómo empezar con la retracción escapular del movimiento, ¿no? Desde ahí. Y ya a lo mejor ya un poco de entrenamiento, lo que podría ser tanto metabólico, monoestructural, como lo que podría ser empezarlo a introducir a lo que son los woods y justamente empezar a introducir un poquito de lo que es esta táctica. Para mí, cuando, cuando son principiantes, a mí me gusta más utilizar AMRAPs justamente para empezar a que ellos empiezan a usar, a empezar a generar estas estrategias. No significa que no deje de usar for times y demás, pero sí me gusta que acumulen, o sea, me gusta que acumulen la mayor cantidad de trabajo poco a poco para que su organismo también se empiece a adaptar. O sea, a grosso modo para mí sería así. ¿Y tú, Ok, Paco? yo muy similar, para mí un atleta principiante que empieza con esta parte del entrenamiento, de un entrenamiento ya, una programación como tal, pues simplemente por el hecho de que una clase normal dura 1 hora y un entrenamiento o una programación dura entre 1 hora y media y 2 horas, solamente es simple hecho de un mayor tiempo de entrenamiento en referente a mejoras, pues eso simplemente va a mejorar. O sea, de que entrenes 5 horas a la semana, que entrenes 10, pues algo tienes que mejorar desde la resistencia, ¿no? Todos estos factores que tú platicas se han presentado y se presentan, están en la literatura, que de repente, como tú dices, están haciendo bloques de fuerza, de desarrollo de fuerza, y pues eso genera también una mejora en la resistencia, ¿no? Entonces, por el simple hecho de que, como tú bien lo comentas, pues no tienen nada desarrollado de una forma grande, ¿no? Y bueno, en cuestiones de como de estandarizar a un atleta principiante, pues sí, son atletas que realmente tienen muchos gaps, tienen muchos huecos, tienen mucho de dónde avanzar. Y cualquier estímulo que se les presente, pues va a ser muy bien aprovechado para ellos, ¿no? Porque si le pones a hacer 15 lagartijas cada 3 días, pues obviamente van a aumentar mucho sus niveles de fuerza, etcétera. Y como decías, y como bien lo hemos platicado antes, pues son atletas que cualquier tipo de estímulo los va a llevar a una mejora muy grande, ¿no? Grande. Por eso hay mucha gente que luego entra a programaciones o entra no sé, Proven, lo que sea, y avanzan mucho, porque pues podrían literalmente haber eh, corrido y levantado pesas un poquito y eso los hubiera avanzado bastante, ¿no? Entonces por eso hay mucha gente que tiene este tipo de mejoras y se lo atañen a una cierta programación o a una cierta metodología cuando realmente el simple hecho de que entrenes de 5 a 10 horas pues va a mejorar en tu fitness y en tu capacidad física generales, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ahora en cuestiones de un atleta intermedio, que es lo que platicábamos un poquito antes de empezar a grabar, para nosotros, porque coincido contigo, creo que son los atletas más difíciles, ¿sí? Son los atletas más difíciles porque ahí ya, aunque ya tienen una base un poquito mayor, este, siguen teniendo o bueno, hay que estarle desarrollando muchos skills, ¿no? Porque bueno, sí ya pueden hacer un handstand push-up, pero tienen que tener la fortaleza para hacer cierto volumen, o ahora se tienen que poner en déficit o estrictos, tienen que hacer caminado de manos, que a lo mejor caminan 2 o 3 metros, pero tienen que estar haciendo 5 o 10 metros, ¿no? Mínimo 5 metros, ¿no? Porque son a veces los mínimos que te piden alguna competencia, ¿no? Y entonces todo ese tipo de estímulos ya, porque ya no, ya pasas de pull-ups a chest to bar a bar muscle ups, ¿no? Ya pasas
snatches ligeros a snatches con pesos medios, solamente para godear, o sea, para poder hacer workouts. Ya pasas pues, de bloques más grandes y aquí es donde el tiempo ya juega un factor muy, muy importante. Me refiero a tiempo en cuestión de tiempo de trabajo. Por ejemplo, ya se tiene que dedicar bastante tiempo de trabajo a alguna capacidad física eh, que vayas a desarrollar. Si es la fuerza, pues ya tienes que estar de 8 a 12 o a 16 semanas en bloques específicos de fuerza porque ahí es donde realmente se va a lograr un desarrollo ahora sí sustentable para ya un nivel más avanzado, ¿no? Entonces aquí es donde mucha gente se estanca porque piensan que haciendo lo mismo que hacían antes van a avanzar o deberían avanzar a la misma forma o a la misma velocidad. Y pues aquí es donde realmente el avance ya empieza a frenarse bastante, porque cada vez, pues aparte de que los skills que requieres son mucho más grandes, ¿sí? Porque ya no solamente es pararte de manos y hacer una lagartija, ¿no? Hacer un handstand push-up. Ahora es tener la estabilidad, la fuerza y no solamente pararte, sino empezar a caminar para un handstand walk. Ya no solamente es poder hacer un pull-up o un butterfly pull-up, ahora o tienes que hacer chest to bar o ahora tienes que hacer bar muscle. Entonces, ya cada vez va incrementándose tanto la dificultad como los requerimientos físicos, aeróbicos, de potencia, etcétera, ¿no? Para mí creo que eso es más un atleta intermedio. Sí, porque, por ejemplo, haz de por ejemplo, no, nosotros como entrenadores, mucha gente piensa que con ver a una persona podemos decir, ah, tú vas a ser bueno en tal cosa. Y la realidad es que no, o sea, por ejemplo, tú puedes llegarte a alguien principiante. O sea, sí, típicamente el gordo es más fuerte y el flaco pues le va mejor en la gimnasia, ¿no? Eso es como que algo lógico. Pero, o sea, ya, por ejemplo, llega un punto en el que tú no puedes saber cuál va a ser la predisposición de la mejora de la persona. O sea, hay personas que tienden mucho a ser buenas, con poco entrenamiento pueden ser muy fuertes o desarrollar grupos musculares de manera muy, muy rápida. Pero en otras áreas no, tienden a ser muy rezagadas. Entonces, cuando son principiantes, o sea, tú no sabes hacia qué dirección vaya esta persona. O sea, realmente, por ejemplo, o sea, a lo mejor es algo que tampoco dije, pero es un entrenamiento para mí un poquito más global, porque todavía no sé hacia qué dirección fisiológicamente esta persona va a ir dirigida. ¿Ok? A lo mejor podemos hacer pruebas de fuerza, pero también no tiene caso estar haciendo pruebas de fuerza constantemente porque son personas que mejoran muy, muy rápido, ¿no? Y simplemente pues estaríamos ahí como que poco perdiendo el tiempo cuando podríamos seguir entrenando. Pero ya cuando tenemos, pues para mí, pero cuando ya tenemos a gente que ya es intermedia, ya podemos justamente ver estos huecos un poquito mejor y decir, mira, ¿sabes qué? Pues para la categoría, tú tienes que tener estos niveles de fuerza máximos, un clean and jerk más o menos de estos kilos o libras. Tienes que estar haciendo un barbell cycling de estas repeticiones más o menos con este peso y demás, o tienes que estar remando a tanta velocidad, estos kilómetros, estos. Entonces ya puedes más o menos decir, ¿sabes qué? Como tú lo comentas, tú requieres hacer más fuerza máxima. ¿Por qué? Porque tú con muy poquito entrenamiento aeróbico has mejorado bastante o ya estás en los niveles que a lo mejor para la categoría intermedia requieres, pero aquí tienes este hueco, esta área de oportunidad donde tenemos que mejorar y sí tenemos que empezar ya a estar haciendo como que bloques de especialidad, ¿no? O sea, no significa que te dejes, porque también es el problema, o sea, la gente dice, ah, vamos a hacer bloques de hipertrofia, vamos a hacer bloques de fuerza. Ah, voy a dejar de hacer CrossFit. No, güey, o sea, obviamente no puedes dejar de hacer el deporte porque si no también se pierde, o sea, se pierde tanto la adaptación como, como la técnica, o se pierde, se podría perder si no lo sigues practicando. Pero Sí. significa que en esos periodos o en esa estructura, pues va a ir más orientada a justamente esas debilidades, ¿no? Y sí, Y eso, como, y eso nos tarda más, o sea, y eso también es una cuestión, como dije al principio, de más tiempo. O sea, le tienes que dedicar más tiempo al desarrollo de una capacidad o de una habilidad específica, ¿no? Y eso pues requiere tiempo. Como tú dices, la hipertrofia, un bloque de desarrollo de fuerza,
Pues sí, pero por ejemplo, tal vez, o así lo manejo a veces un poco yo, es, sí sigues tocando estímulos, este, por ejemplo, de metabolic conditioning, o sí, o de los WODs, pero, por ejemplo, yo lo que hago es que yo los trabajo con pesos ya más, un poquito más grandes, ¿sí? Aunque el estímulo sigue siendo el mismo, que es un estímulo de la fuerza, a la resistencia, a la fuerza. ¿Qué hacemos? Pues bueno, trabajamos con barras un poco más pesadas de lo normal y eso automáticamente lo que hace es que no nos permite ir tan rápido, ¿sí? O sea, si yo te voy a poner un ejemplo, un WOD que es 4 rondas de 8 clean and jerks con 10 burpees y, no sé, 3 ascensos de cuerda, eh, en dependencia del peso de esa barra, va a ser qué tan rápido o no puedas ir en ese workout, ¿sí? Sí, sí, Entonces, porque te va frenando. sí, claro, porque si yo te pongo 95 libras, pues probablemente vayas bastante rápido, ¿no? Vayas touch and go y no descanses para nada, hagas los burpees rápido y los ascensos de cuerda no hay ningún problema. Pero si yo te pongo 185 libras en un clean and jerk, ok, ya cambia, ¿no? O sea, digo, en dependencia también del atleta, pero por Sí, ejemplo, pero si ya es te va una. frenando un poco para... Claro, o sea, si ya te pongo yo 185 en la barra, y eres un atleta avanzado, pues tal vez estés haciendo o sets de dos o sets de tres y luego singles. Y entonces eso, pues obviamente los burpees ya no vas a llegar tan fresco, ya los vas a hacer a un ritmo más lento y los ascensos de cuerda, pues a X ritmo, ¿no? Pero cuando llegues a la segunda ronda, ya viene esa parte, donde ya no buscas tanto un workout que si es un peso muy ligero podría considerarse como aeróbico, ¿sí? Pero ya con esa diferencia de peso en la barra, ya lo vuelves un workout con un énfasis o un enfoque en resistencia a la fuerza, ¿no? Sí, lo vuelves un poco más interválico, por así decirlo. Entonces, Mira, sí, fíjate que es un enfoque son las cosas interesante. que se pueden. Ujú. Yo lo hago diferente. O sea, yo sé que no todos tus días lo seguramente lo haces así, No, ajá, pero, por ejemplo, yo lo hago un poco diferente. Yo lo bajo el pensamiento de que ya estamos levantando, ya estamos haciendo muchos bloques que en teoría son pesados. O sea, para mí mi pensamiento es este, o sea, ya estamos haciendo en su mayoría bloques que son pesados. Entonces, pues obviamente yo lo que no quiero es que no pierda esta capacidad, porque también lo vemos, bueno, yo lo veo bastante, o sea, hay gente que mueve bastante bien los pesos pesados, pero le bajas de peso y empieza a perder esa capacidad de seguirse moviendo rápido, ¿no? Porque justamente trabaja, se vuelve más aeróbico, como tú lo comentas. Entonces yo justamente para mm, no darle otra vez de lo mismo que ya le estoy dando, le cambio. O sea, siempre cuidando que este efecto de interferencia no suceda, ¿no? O sea, esta parte. Pero sí integro esos bots un poquito diferentes a lo que ya estamos haciendo. Hablando de un atleta que está haciendo un bloque para fuerza, potencia específica, o hipertrofia, ¿no? O sea, si ya digo, ya le estoy dando mucho entrenamiento de sistemas anaeróbicos, alácticos y láctico en estas partes de arriba donde estamos haciendo esto. Quiero trabajar aunque sea un poco todos estos watts que, que también ahí tengo ahí un match, o como, no, más bien porque yo sí, porque por ejemplo, para mí luego el wood no se me hace siempre un componente aeróbico puro, puro como tal, pero pues sí tiende a ser aeróbico, ¿no? O sea, como pesos muy ligeros como, no sé, remar, burpees y dobles, ¿no? O sea, para alguien podría ser muy aeróbico y para alguien podría ser diferente, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, para mí, yo lo manejaría así a diferencia de ti, que también me parece interesante porque justamente ando leyendo un libro de, de entrenamiento concurrente y en ese libro hacen esa propuesta, ¿no? De si tu primer bloque es de alta intensidad, trata de mantener el segundo bloque o la parte aeróbica que también sea de alta intensidad. Esos libros no Es que, hablan es de que, es que, CrossFit. sí- es que, sí- es que así no generas la interferencia.
Eso es Ajá, lo que pasa con este tipo porque la de... señalización se parece mucho, la señalización metabólica se parece mucho. Ujú. Pero, Entonces, por me ejemplo, parece, lo que puedo hacer es separarlo. O sea, por ejemplo, lo que yo hago es que lo separo. Por ejemplo, vamos a suponer que en esta etapa de fuerza o desarrollo de la fuerza, tú tocas este tipo de estímulo 3 veces a la semana, ¿no? O sea, en bloques bastante segmentados hacia la fuerza, con porcentajes que van dirigidos al desarrollo de la fuerza, etcétera. Pero a lo mejor trabajas 1 o 2 días algo más aeróbico, ¿sí? Por ejemplo, incluso podrías hacerlo como algo aeróbico en zona 2, lo cual también te ayude a una regeneración activa de las fibras musculares, ¿sí? Entonces, esa parte también, o sea, no todos los días tiene que ser weightlifting. ¿Sí explico? O sea, a lo mejor tú haces lunes, miércoles y viernes, para que la gente que nos esté viendo lo pueda comprender como bastante sencillo. Lunes, miércoles y viernes, bloques de weightlifting. Tu clean and jerk más tu back squat más algunos accesorios, etcétera, ¿no? Y algún WOD que no sea ni demasiado largo, y con pesos medios altos, ¿no? Pero a lo mejor tú tienes un martes en el cual, lo que tú haces es, o trabajas músculos o segmentos que no trabajaste el día anterior para que también tengan cierta recuperación, pero ahora sí puedes hacer, por ejemplo, algo de más de potencia, más tirado hacia la potencia, por ejemplo, remo, ¿no? O algunos intervalos de bicicleta. Y este tipo de trabajo de intervalo está demostrado con la literatura, que también promueve una ganancia aeróbica, ¿sí? Sin estar tanto tiempo bajo esta parte de 60 minutos de correr o de bici o de lo que tú quieras. Y entonces también eso psicológicamente al atleta no siente que pierde toda la parte aeróbica o de poder ir fuerte en un workout, ¿sí? Entonces eso también se puede trabajar de esa forma, ¿no? sí, Y me no, parece y no tienes interesante. no tiene ese efecto de interferencia, que es lo que se maneja en el entrenamiento concurrente. Ujú. Yo como trato de mitigar justamente eso, es que si justamente el entrenamiento de arriba, el entrenamiento de fuerza, iba orientado justamente, no sé, a cuerpo inferior, que típicamente toda la halterofilia y fuerza que ocupamos, pues nace de ahí, pues poner bots tipo más metabólicos en la parte inferior, pero más de cuerpo superior. ¿A qué me refiero? Como podría ser skier, double unders, a lo mejor Sí. movimiento gimnástico. Ajá, entonces justamente para que, ajá, que pues es lo que siempre, y apenas también estaba leyendo justamente en ese libro, dice, para llegar a Roma, dice, hay muchos caminos, dice. Por ejemplo, a lo mejor tú atacas el efecto de interferencia de una manera y yo lo estoy visualizando de otra, pero pues al final es el mismo objetivo, ¿no? Pero está Claro, o sea, padre. por Está, ejemplo, lo que tú dices es, por ejemplo, un miércoles tú puedes hacer en tu parte de bloque de fuerza, puedes hacer bench press, puedes hacer split jerk, ¿sí? Y en la parte de los metcons tú haces bici, burpees y correr. correr. Ajá. Entonces, ya ahí simplemente por ese acomodo, ya no tiene casi nada que ver el tren superior, que fue el que desarrollaste para la búsqueda de la hipertrofia, ¿sí? Y en la parte del acondicionamiento o de los metcons, como le quieras llamar, monoestructurado, el nombre que le quieras poner, pues ya atacaste mucho la parte del tren inferior, ¿no? Sí, Y porque ujú, sigues buscando esa parte, digo, lo puedes trabajar de N cantidad de formas, o sea, literalmente la imaginación es el tu límite. limitante, ¿no? Puedes hacer este, four times, EMOMs, cash ins, cash outs, bla, 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 de esos 3 ejercicios, ¿no? Entonces, pero sigues atacando solamente el tren inferior. Ujú. Sí, está interesante eso. O sea, la neta es que por eso también, justamente yo siempre le digo a la gente, traten de hablar con otros entrenadores, porque también ese choque luego de ideas justificadas, ¿no? Porque luego toca hablar con cada pendejo, güey. El chino, güey.
no vale la Sí, pena sí, el tiempo. con los que Ajá, están, con los que están casados con sus L1, L2, L3, ajá, que, exacto. que O no, que sí, no, que ni siquiera que son tan apasionados de su guía de L1, L2, L3, y cuando le preguntas, bueno, ¿y cuáles son los volúmenes que trabajas dentro de la clase? Pues no tienen ni idea, entonces, pues, está bien. no, o sea, no, o sea, y no, no digo que tenga nada de malo, ¿no? O sea, que tenerlas, sino que no te simplemente te quedes con eso, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Y por ejemplo, con atletas avanzados, ¿tú cómo lo ves? Atletas avanzados, ya tirándole, ya de La aquí vamos Reiki. a englobar así. Sí, para mí, la diferencia entre un avanzado y un RX simplemente es el volumen que pueden tolerar y la intensidad a la que pueden ir. Para mí eso es, porque por lo general un avanzado ya va a tener todos los skills. Sí, ya va a tener ring muscle ups, ya va a tener pullovers, ya va a tener handstand walk, ya va a tener a lo mejor RMs de 285, 315 de clean, 225 de snatch, por ahí, ¿no? Entonces, que son pesos a lo mejor para un RX de la tabla media, ¿no? Pero para mí la diferencia es, bueno, un avanzado hace 3, 4 ring muscle ups y tiene que descansar mucho para volver a hacer. Un RX, pues te puede aventar 10 ring muscle ups unbroken, 12 ring muscle ups unbroken, y los tiempos de recuperación para poder volver a hacer ese efecto o ese mismo estímulo, pues es mucho menor, ¿no? ¿Por qué? Porque sus volúmenes son mayores y la intensidad a la que pueden ir, pues es obviamente mucho mayor, que eso te lo permite el volumen, ¿no? O sea, si tu RM de ring muscle up son 10, pues obviamente a los 6 ya vas a tener una fatiga grande. Si tu RM de ring muscle son 20, pues cuando tú lleves 6 no vas a tener realmente tanta fatiga. Entonces, el tiempo que tú necesites para volver a hacer ese ring muscle up va a hacer mucha diferencia y va a depender únicamente del volumen que tú estés acostumbrado, ¿no? O tengas la capacidad de ese volumen de ciertos estímulos. Para mí eso es la diferencia entre un avanzado y ya un atleta elite, ¿no? Sí, o sea, típicamente estas personas ya tienen el 90 y el casi, o sea, el único skill que no tienen desarrollado es a lo mejor el que se van a inventar el CrossFit, el próxima competencia, ¿no? O sea, a lo mejor el único skill que a lo mejor van a tener que practicar de manera, aislada, por así decirlo, ¿no? Porque, pero evidentemente son personas que ya tienen mucha estructura, ya tienen, ya fisiológicamente ya tienen la musculatura incluso, ¿no? La musculatura, el porcentaje de grasa, la fuerza, o sea, ya la base ya la tienen, o sea, ya simplemente es como tú comentas. Y pues también son atletas que relativamente son fáciles de entrenar, porque ya no hay que estructurar tanto el programa de entrenamiento en ese sentido, ¿no? O sea, no significa que tampoco sean importantes, o sea, con fácil, la gente no debe entender que sea menos importante, sino que más bien ya no requiere tanto tiempo hacer bloques en particular para desarrollar algo en específico. Entonces ya Los podemos estarnos tiempos son más enfocando, cortos. ujú, son más cortos y simplemente buscamos como, y si hay alguna carencia, se focaliza simplemente en esa carencia y seguimos aumentando el volumen tanto en capacidad como en resistencia, ¿no? Como tú lo comentas. O sea, que aumente su capacidad de hacer sets largos Ujú. para que justamente cuando tenga que hacer series o bloques más cortos tenga este techo, ¿no? La gente lo debe de ver como cuando levantas kilos o libras. Por ejemplo, si tú tienes 150, 185 libras de peso muerto, pues cuando te pongan a trabajar 155 y nada más tiene una diferencia de 30 libras, pues obviamente vas a llegar más rápido a la fatiga o al fallo, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienes 300, 400 libras en peso muerto? Pues trabajar con 155 te permite tienes un techo muchísimo más alto hacia donde escalar, ¿no? Entonces puedes hacer, y ahí es donde trae la resistencia, ¿no? Puedes hacer sets más largos de manera continua
pequeños periodos de descanso entre cada uno, ¿no? Entonces, justamente es lo que ya se busca desarrollar con ese tipo de atletas, ¿no? Y ya incluso ahí ya entra mucho lo que es la táctica, ¿no? O sea, Sí, tú lo sabes y yo lo sé, que es justamente ya no solamente que el atleta esté físicamente preparado, ¿no? Sino ya también justamente cómo va a encarar. Aquí entran, yo creo que ya, y ya pesan mucho hasta los detallitos estos de en qué saltas la caja y dónde está tu pie derecho y tu pie izquierdo, cómo vas alternando el burpee, o sea, en un facing bar. O sea, todos estos detallitos ya entran mucho, ¿no? sí, también el tipo de atleta, por ejemplo, si es un atleta más eh, con más tendencia a ser más fuerte, ¿sí? También sabe dónde puede apretar un poquito más, dónde le va a costar un poquito más, y también con base en eso se hace una estrategia, no solamente por ejemplo, a lo mejor hay un atleta que no es tan fuerte en el core o la línea media, entonces para él a lo mejor un workout con toes to bar, él puede o él necesita partir un poco más esa parte, ¿no? O sea, su estrategia a lo mejor si son tres rondas de 30 toes to bar, a lo mejor él desde el principio hace sets de 10, ¿no? En cambio, un atleta que tiene un core mucho más fuerte, mucho más desarrollado, puede hacer 15-15 o puede hacer 30-20-10, 15-15, por decir algo, ¿no? Entonces ya también cambia mucho, pero sí con esa misma directriz que es una estrategia mucho más específica al atleta y pues obviamente a los tipos de... Digo, la estrategia va dirigida no solamente a los ejercicios, sino al tipo de atleta también. Tenemos atletas que pues son atletas con menos altura, ¿sí? O sea, más chaparritos. Entonces, pues si son thrusters, si son handstand push-ups, si son ese tipo de ejercicios, pues obviamente pueden ir mucho más rápido, ¿no? A comparación de atletas que pues son más altos y pues los thrusters son ejercicios que necesitan más tiempo solamente por el simple hecho del De la recorrido de la altura. barra, ¿no? O sea, el recorrido de la barra va a ser más largo, punto. O sea, si mides 1,50 y si mides 1,80, el recorrido de la barra va a ser diferente, ¿no? Entonces, ahí incluso entra hasta una estrategia de posturas en cuestión de lo abierto, de los pies, donde se pueda ahí jugar un poquito con romper el paralelo de forma adecuada, sin cerrar demasiado, porque entonces ahí el recorrido todavía aumenta más, qué tan abierto tengan los brazos, o sea, toda esa parte, incluso de, pues de una modificación de la técnica, entiéndase para efectos de velocidad, no de realización de la misma, no sé si me explico. O sea, no es lo mismo, tú no, la diferencia que tiene el CrossFit es que como lo tenemos que hacer por tiempo, ¿sí? Surgen varias modificaciones dentro de la misma técnica. Por eso, un alterista no es, le va a ganar un crossfitero a un alterista haciendo clean and jerks por tiempo, ¿sí? O sea, si el peso es el mismo, si las repeticiones son 30 y está demostrado, ¿no? Entonces, y es diferente, pues, o sea, es diferente. Para hacer un RM es diferente que para hacer un 30 repeticiones por time. Entonces, todo eso afecta también dentro de la estrategia para un workout, ¿no? Sí, incluso hasta, por ejemplo, em, ¿qué, qué tan... se me fue la idea. O sea, como tú lo comentas, o sea, por ejemplo, una es que modificamos la técnica para justamente hacerlo más rápido, pero también incluso podemos modificar la técnica y sigue siendo válido mientras respetemos los parámetros dentro del mismo evento. O sea, ha tocado a veces que un ejemplo muy burdo y muy común es las lagartijas. O sea, cómo las podemos cambiar de una apertura de codos y vamos a estar trabajando o desgastando diferentes grupos musculares de cerradas a abiertas y cómo las vamos modificando incluso dependiendo de la estrategia, ¿no? Y como tú lo comentas, o sea, y también esto implica como que ser amplios, o sea, como que el atleta se vuelva, no solamente se vuelva específico obviamente va a haber un rango de movimiento, su sentadilla con la que se va a volver más eficiente, pero como tú lo comentas, poder modificar a lo mejor luego este stance de acorde a las necesidades del mismo evento, ¿no? O incluso
un ejemplo también muy burdo, ¿no? El assault bike. O sea, hay momentos en los que puedes jalar y hay momentos en los que debes empujar, ¿no? ¿De qué va a depender? Pues a lo mejor del otro contenido que tenga el evento, ¿no? O sea, a lo mejor hay más dominancia de jalones, pues probablemente te sirva más empujar en la assault bike para al menos darle un descanso ahí a esos grupos musculares y estar ocupando grupos musculares que no se van a estar ocupando en otro momento, ¿no? Sí, Entonces ahí claro. también. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, entonces está padre todo eso y justamente sí es como interesante cómo va cambiando y tú lo dices, o sea, al principio cualquier programa te va a servir cuando eres principiante, o sea, realmente hay incluso como atleta o como cliente, pues va a haber un momento en el que vas saltando de programación en programación y vas a estar mejorando, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo te lo platiqué a ti una vez, tenemos ahí alguien en común. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? No, pues tú ya es una persona que realmente ella, o esta persona está en una categoría ya avanzada RX, ¿no? Entonces digo, ¿sabes qué? No puedes estar cambiando de programación en programación porque simplemente una, no dejas que el entrenador te conozca. Otra, esto es algo muy importante que me gustaría aclarar. O sea, no porque seamos un deporte híbrido, significa que siempre tenga que ser aleatorio. De hecho, y ahorita justamente del libro que ando leyendo dice o comenta, y para mí se me hace muy claro, o sea, y se me hace muy, muy cierto. En los deportes híbridos es cuando más específico debes de ser y justamente más continuo debes de ser. O sea, no es lo mismo un Hyrox que un CrossFit. No es lo mismo un güey que quiere hacer un medio maratón y hacer un RM de powerlifting. O sea, son deportes que sí son híbridos, pero incluso dentro de este esquema tan amplio que es ser híbrido, hay una infinidad de matices, ¿no? Y el CrossFit pues, no deja de ser uno. Pero entonces, incluso cada entrenador tiene matizado cómo ve el deporte, como ahorita lo acabamos de ver, tú y yo lo podemos ver de manera diferente. Y si no hay una continuidad en una secuencia, y tú y yo lo sabemos, no es de un mes, puede ser hasta de meses, que requieras tú, ya en ese nivel de ser avanzado RX, ya requieres bastante tiempo para mejorar una habilidad. Ya no es de 2 semanas o tres semanas, o sea, ya requieres bastante tiempo. Sí, claro. A ver, Ujú. la literatura dice que para uno tener una adaptación, ¿sí? O sea, para tener una adaptación a cualquier cosa se requieren de 14 a 21 días. Mínimos, ¿sí? O sea, mínimos para tú tener una adaptación en la fuerza o en la resistencia. Eso, o sea, lo mínimo, 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 son de 14 a 21 días, ¿sí? Adaptaciones fisiológicas. Esto solamente, esto para atletas principiantes y eso. Ahora, para atletas que son más avanzados o elite, esto se vuelve todavía mucho más largo, ¿sí? Porque ya no es que no tengas bases, sino ya tienes bases construidas, ya tienes desarrollos de fuerza grandes. Entonces, si necesitas hacer ajustes y eso, pues como tú dices, o sea, para pasar, un ejemplo muy sencillo es los halteristas. Ellos se pueden pasar un año entrenando todos los días solamente levantando pesas, o sea, haciendo snatch y clean and jerks, obviamente con sus variantes, backs, bla, 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 bla. Pero se pueden tardar un año o más para subir 1 kilo o dos. Un año en un deporte específico, ¿sí? Entonces, ahora, si a eso tú le aumentas metabólicos, agilidad, resistencia, skills, eso que es CrossFit, pues a uno como entrenador, pues realmente le genera mucho más tiempo para poder desarrollar mucho más habilidades y que las otras capacidades no se vean comprometidas o no se comprometan tanto. Entonces, esas son las diferencias también, ¿no? Entonces, o sea, yo, por ejemplo, cuando llegan atletas avanzados o elite, que ahorita platicamos un poquito de eso, yo digo, mira, yo de una vez te lo digo y quien te lo venda así, te estoy diciendo la verdad, te está mintiendo. Esto es un proceso de tiempo, o sea, de 4, 5, 6 meses para que realmente a tu nivel en el que estás puedas ver un cambio. Como tú lo dices, porque necesito conocerte, necesito ver que también estás adecuado a qué cantidad de volumen, a cuántas horas de entrenamiento,
ahorita en qué etapa incluso de tu vida general estás, si estás trabajando, tienes un trabajo estable, si no tienes un trabajo estable, si me explico, si duermes 8 horas, si duermes 6, si duermes 4, si duermes 12, o sea, todo eso varía. Y todo eso afecta al entrenamiento y al desarrollo del mismo, ¿no? Entonces, por eso luego la gente dice, no, es que ya fui, estuve ahí un mes y no, güey, un mes no es nada. O sea, Sí, es. literalmente un mes no es nada. Y en un deporte como este, que es el CrossFit, que es tan variado y que se tienen que trabajar tantas cosas al mismo tiempo y no puedes descuidar otras cosas, híjole, yo luego a veces para uno como entrenador está bien, o sea, de verdad, no te preocupes. O sea, si tú piensas que en un mes necesitas avanzar de esta forma, uno a veces ni siquiera eh, quiere invertir el tiempo en atletas como esos, porque no, no van a estar ahí o no van a estar haciendo todo completo, ¿sí me explico? Sí, Y pues o le van a es estar tiempo agregando. perdido. Ajá, y es tiempo perdido, o sea, para uno, aunque es trabajo y todo, es tiempo perdido porque le estás dedicando tiempo a una persona y estás empezando a hacer eso, a hacer un scouting, a conocer, a ver los volúmenes que puede aguantar, la fatiga, todo eso, y de repente, no, ya me voy porque ya me cansé. Oye, híjole, o sea, a uno como entrenador sí es pues desgastante hasta cierto punto porque no le puedes imprimir esa continuidad, ¿no? Que, a ver, ahora vamos a este punto que lo queríamos tocar también un poco, que era la diferenciación entre a uno como entrenador cuando te llega un atleta avanzado o intermedio a cuando te llega un atleta elite, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias, las facilidades que tiene un entrenador a la hora de que recibe este tipo de atletas? O sea, para mí, por ejemplo, y yo soy ingeniero, ¿va? Pues luego yo lo veo con ciertas cosas y mejor me cuesta trabajo. Iba a ser una metáfora, pero no sé si vaya a ser fácil que la gente entienda. Por ejemplo, un atleta que ya es elite o avanzado, la gente debe entender también este concepto. Una, tú estás aquí y quieres llegar a este punto, te va a costar una cantidad de trabajo absurda llegar de aquí a acá, sobre todo cuando ya eres avanzado elite, ¿ok? Te va a costar muchísimo. Otra, cuando ya estás aquí, te va a costar muchísimo menos trabajo seguir bajo la misma línea. ¿Ok? Por ejemplo, hay estudios que hablan acerca de los residuos de entrenamiento, que esto es justamente un concepto en el que tú dejas de hacer algo y cuánto tiempo puede perdurar eso en tu cuerpo sin que lo pierdas, ¿ok? Y por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la hipertrofia, hay un estudio que dice que si tú haces una sesión de fuerza a la semana por grupo muscular, puedes mantener la masa muscular durante meses, Ya hay parámetros de hay param- fuerza, de fuerza supone es un mes. ajá, son Ujú. 30 días, aeróbicos son 45 a 60 días, el que más rápido se pierde es de La potencia, potencia y la velocidad. la velocidad, que eso sí son incluso Una días. semana, me parece, ajá. Ujú. Y Me parece que la potencia dura. Esto también es variado, o sea, cuando nosotros hablamos depende de del atleta, estudios, sí. ajá, hablamos de promedios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puede que haya gente, cuando nosotros decimos 30 días, puede que haya gente que lo pierda en 20, puede gente que haya pierda en 40, ¿ok? Creo que Berkochanski, creo que tiene en su libro de bloques, creo que tiene esos parámetros. Por ahí lo tengo el libro, ya lo leí Sí, algunos tiempos. y van saliendo estudios a la fecha que que confirman y refuerzan ciertos conceptos. A lo mejor se modifican un poco o le agregan más consideraciones, como también va a depender el nivel en el que se encuentre el atleta, ¿no? Avanzado, Sí, principiante e intermedio, ¿no? Pero en promedio, hablando rápido, sería así. Entonces, como atleta elite, ya es muy fácil mantenerte en esta línea, con poco entrenamiento o incluso sin tanta ya. periodización, sin tanto pensamiento lógico, es muy fácil mantenerte. Entonces, ahora, de ahí a mejorar es otra cosa. Entonces, cuando son atletas elite, como lo que dijimos, son atletas que ya vienen construidos, ya llegaron con esta base ya establecida. Ya de ahí, realmente nosotros como entrenadores, ya simplemente es buscar que mejoren en su deporte en específico, ¿ok?
ya físicamente ya están construidos, o sea, ya es una casa que ya tiene todo, o sea, ya tiene drenaje, luz, internet, agua. Si a ti te llega, si a ti te llega Luis Oscar Mora, no vas a batallar nada en la parte de la fuerza. O sea, tú ya no vas a tener que tener bloques específicos de fuerza para alguien como él, que yo creo que debe ser de los atletas del top, sin miedo a equivocarme, del top 7 más fuertes del mundo en CrossFit. En CrossFit, sí, definitivamente, por ejemplo, sí, obviamente cuidas que la estructura tenga los estímulos necesarios en cada patrón de Claro, movimiento para que no se pierda y demás, pero de ahí en fuera no sería un bloque tan complicado, y pues su gap sería un poquito más, y lo hemos visto en los resultados de los games, un poquito más enfocado a lo que es el aire, un poquito más claro. hacia lo que es la resistencia incluso muscular, y pues obviamente ya la estructura de ahí se forma, ¿no? Pero, pero ya está construido, o sea, ya no tengo que meterle un bloque de 4 por tantos metros de handstand walk sobre rampa. O durante 12 minutos vamos a estar practicando el pullover Sí, o el claro. cross, o el doble cross. O sea, ya no tengo que generar esos bloques de práctica y ni nada. O sea, ya simplemente es tratar de ir empujando, empujando, empujando esa capacidad de resistir. O sea, la gente debe de ver que el resultado del rendimiento es una pirámide que pues, entre más base tenga la pirámide, pues obviamente más alto uno como entrenador puede construir. Estos atletas ya tienen la base construida, que es yo creo que de los conceptos más difíciles de generar, y obviamente ya nada más es ir puliendo, ¿no? En Claro, cambio, para mí, o sea, por ejemplo, para mí, este tipo de atletas ya es, el entrenamiento ya se busca con lupa. Sí, por ejemplo, a estos niveles, y por ejemplo, lo vemos por ejemplo, en deportes específicos, si ya tú ves judo, lucha, deportes, por ejemplo, de combate, ya realmente no es como que ellos estén practicando una técnica. O sea, ellos ya sus entrenamientos específicos, por ejemplo, para Juegos Olímpicos o para Mundiales, ellos ya ven desplazamientos específicos en los cuales puedan entrar cierta técnica. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, algún deporte que todo el mundo conozca, boxeo. O sea, ya los boxeadores ya no practican un jab. ¿Qué explico? O sea, tú no ves al Canelo practicando un jab todos los días. Él ya está viendo dónde, cuando su oponente o su contrincante está en cierto movimiento o se está acercando o se está desplazando hacia cierto lado, él dónde puede tirar el jab para que sea o, o un ataque o una defensa o una finta para poder salir con una combinación. Sí, o sea, ya a estos niveles ya no buscas algo tan básico como el desarrollo de la fuerza, buscas el mantenimiento, buscas que, por ejemplo, lo decías hace rato, que a lo mejor si no es tan bueno con pesos bajos, ¿sí? En un barbell cycling con pesos bajos, pues ya buscas esa parte específica, ¿no? Incluso hay atletas que luego salen en alguna competencia que alguna combinación de movimientos no le fue tan bien. Sí, por ejemplo, me acuerdo hace 2 años me tocó ver a Rich competir en Fitland y creo que la final era GHDs con ring muscle ups. Entonces, ¿qué pasó? Que él se agotó de las GHDs y entonces para ir a los ring muscle ups, como tenía que hacer el swing con la cadera, como tenía ya agotado la parte de los abductores, ¿sí? Entonces, y de la línea media, ya para él, que es un atleta que sabemos que es muy bueno en los gimnásticos, o sea, para él ya sufrió con una combinación específica de movimientos. ¿Sí? No es que él no pudiera hacer 10 ring muscle ups, sino que el hacer los GHDs y seguir con los ring muscle ups, ese tipo de trabajo, en ese momento específico, tuvo ahí una falla, ¿no? O una falta de fortalecimiento, etcétera, ¿no? sí, Pero ya buscas con lupa este tipo de cosas, ¿no? Dices, oye, en esta competencia esto fue lo que pasó, ok, entonces tenemos que buscar más combinaciones de ejercicios que vengan, flexión y extensión de la cadera, y que prefatigue o fatigue para algún movimiento que tenga, o algún ejercicio que tenga movimientos muy similares, ¿no? Y entonces ahí es donde ya con estos atletas tienes que ir con lupa. Volvemos al caso de a lo mejor Luiso, que yo creo que
si no es que la gente que hace CrossFit lo conoce el 90% de los mexicanos, pues todo el mundo sabemos que es un atleta sumamente fuerte y que en donde ha tenido estos como áreas de malos oportunidad, ¿no? resultados, ¿sí? Ha sido en workouts o de potencia o aeróbicos medios, ¿no? Por ejemplo, creo que en los últimos regionales, donde él tenía que ganarle a Sager, era en un workout de bici con sandbag carry. Entonces, y eso era un entrenamiento de, o sea, eso era literalmente un walk de 4 o 5 minutos. Que a ver, para alguien mortal, eso hubiera llevado 12 o 15 minutos, pero estamos hablando de atletas elite, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí con él, ver ese tipo de workouts que sabemos o que se sabe que probablemente no tenga tan buen resultado y entonces, pues, ir fuerte sobre ese tipo de estímulos, ¿no? Pero es eso, Sí, cuando te llegan atletas de ese nivel, pues realmente, como tú dices, se puede mantener esa línea sin ningún tipo de problema. Aquí la cosa es que pasen esa línea, ahí es cuando ya se necesita una lupa, ¿no? O sea, se necesita ya ver con mucho detalle, con mucha análisis, con muchas pruebas, con muchas cosas que no cualquiera puede ejecutar, ¿no? sí, exactamente. O sea, por ejemplo, un ejemplo de esa línea es como tratar de empujar un coche, ¿no? O sea, en completa inercia, completamente parado, te requiere mucha energía. Pero ya cuando el coche está en movimiento, relativamente es fácil de seguir empujando, ¿no? Entonces lo mismo sucede con estas personas, o sea, llegar ahí requiere bastante, y con energía me refiero a tiempo, esfuerzo, dedicación, sacrificios y todo ese choro, ¿no? Pero ya mantenerse en esa línea, o sea, y pues vemos a gente que realmente se queda en esa línea, pero no logra pasar un poquito más allá, ¿no? O sea, hay muchos atletas en México muy buenos que se quedan en esa línea, ya llegaron, pero les cuesta dar como que el siguiente paso, porque sí requiere bastante en ese sentido análisis, ¿no? Y como tú lo comentas, ya son personas que ya no requieren estarles revisando el snatch, ya no requieren estarles revisando el clean and jerk, ya no requieren fuerza máxima, sino el enfoque como entrenador es totalmente diferente, ¿no? Como tú lo comentas y lo puedo extrapolar yo, por ejemplo, a Jiu-Jitsu es, ya estos sujetos ya no se ponen a hacer tanta técnica de el bracito acá, la pierna acá, el ámbar, el mataleón, sino ellos ya se ponen más a practicar con Ujú, diferentes tipos de cuerpos, diferentes tipos incluso de peleadores, de los güeyes que jalan guardia, de los que derriban, de los que son llaves a piernas, de los que se especializan en llaves a brazo. O sea, y lo mismo, y o monologando un poquito al CrossFit, es como nosotros intentar realizar diferentes, como tú lo comentas, diferentes tipos de woods con diferentes tipos ujú, de, de limitantes que va a tener el mismo wood, ¿no? O sea, ya sea en pesos, ya sea en que sobrecarguen un grupo muscular, ya sea de que a lo mejor de algún sistema metabólico en particular y demás, ¿no? O sea, ya el trabajo como se vuelve tan específico, se vuelve fácil relativamente. ujú. Sí, entonces Porque, esa también es la ujú. diferencia, por ejemplo, lo que platicamos hace rato, este, es, es la diferencia entre luego las programaciones que uno ve, donde pues lo único que hacen es jalar atletas que ya son buenos. Y la gente dice, ah, es que esta programación, sí, pues los jala, pero donde ahí uno se tiene que dar cuenta es cuando la programación o los entrenadores, ¿sí? Realmente agarran atletas y los empiezan a desarrollar. O sea, cuando el atleta, por ejemplo, voy a hablar de un caso muy particular, yo tengo a Kikín. Kikín a mí ya me llegó como un atleta elite experimentadísimo, ¿sí? Pero muy, muy, muy experimentado. Con eso, con todas las bases y eso. ¿Qué pasó? ¿O qué pasaba con él? Él ya llevaba 3 o 4 años que realmente estaba muy, muy estancado, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Nos enfocamos en esta parte de estar viendo cuáles son los detalles y eso. Y pues últimamente pero por ejemplo, ya tengo trabajando con él un año y piquito. Y en este año y piquito que estoy trabajando con él, pues ya se han visto los resultados. ¿Sí? O sea, de tener una racha de ya no tener resultados, de ir a las competencias y estar en el top 10 pero nunca pasar del 6 o sea, no estar abajo del 6
Ya ahora, por ejemplo, en Colombia quedó en primero, en el Mundial del año pasado quedó en tercero, o sea, ya se ven otra vez ese tipo de resultados. Atletas que hemos hecho desde el principio, por ejemplo, con Rodrigo Franco, pues es un atleta que ha venido, a él literalmente yo lo empecé desde cero, o sea, él llevaba 3 o 4 meses haciendo CrossFit y yo lo agarré, y pues es un atleta que ha estado, ahora fue a Games en equipos de Masters, campeón de Finland, el tercer lugar en LATAM, o sea, ha estado ya con estos resultados, pero no es de ahora, es de años, ¿no? Y entonces son programaciones donde realmente sacamos a los atletas o los desarrollamos desde cero, ¿no? Y no solamente agarramos atletas muy buenos y les decimos, ah, pues listo, aquí están ya nada más, hagan lo que saben hacer, llevan haciendo a lo mejor 10 o 15 años o 12 años, ¿no? Esa es mucha diferencia. Es de la diferencia, sí. Por ejemplo, yo creo que, o sea, viéndolo de esa manera, hay dos tipos, dentro de ese tipo de esquema, veo dos tipos de programaciones así. La programación que ya se jala a atletas formados y que pues obviamente mantiene ahí su prestigio de cierta manera, porque también es cambiar un poco el chip de la gente de, o sea, no el atleta ya era bueno cuando llegó a esa programación, o sea, simplemente por X o Y razón se cambió, ¿no? No sabemos. El atleta ya era bueno. Y otra es programaciones generales que tienen acceso a 100 200 personas y una destaca. O sea, es como el método chino, o sea, Sí, claro. sí, o sea, tienes a 100 200 personas, sea el colmo que una no fuera buena, ¿no? O sea, alguna le tienes que atinar, es como, no es lo mismo tener tres oportunidades para atinarle al aro de básquetbol a Ujú. tener 250 oportunidades y atinarle una, o sea, algo, la tenías que pegar en algún momento, ¿no? Entonces, Claro. son Ojo, estos, ajá, dime. ajá, son esos dos tipos de enfoque, ¿no? Entonces también la gente tiene que ver justamente eso, o sea, cómo llegan las personas y cómo avanzan en ciertas programaciones. Y pues yo también me fijaría en esto, o sea, ¿sabes qué? Está esta persona que ya es elite, está en esta programación, ¿qué tanto ha mejorado con ella, no? O sea, realmente sí ha podido llevarse a este punto. Que déjame decirte algo también. Hay gente y atletas, y tú lo sabes, que son tocados, atletas más bien, que son tocados por Dios. O sea, la neta es que con cualquier güey medio pensante serían buenos. O sea, con Sí, cualquier claro. güey que medio le gire la ardilla, ellos brillarían sí o sí, ¿no? Entonces, también hay que ver eso. O sea, todo se debe a una persona o se debe a un cúmulo de Entonces, N cantidad de personas que realmente han podido destacar, ¿no? ojo, también algo importante aquí es que, digo, para que nadie se vaya a sentir ofendido, ¿no? Pero, por ejemplo, también el hecho de que estas programaciones jalen atletas buenos, esto mismo lleva a un aumento de nivel dentro de los atletas. ¿Por qué? Porque ya tienen gente con la cual están compitiendo, Comparándose. y no es Ujú. una competencia específica, pero sí van jalándose hacia arriba, ¿no? O sea, eh, este tipo de cosas para este tipo de atletas específicos también es muy bueno porque se van midiendo y entonces pueden estar en esta competencia diaria constante contra gente que es de su mismo nivel. Y eso sirve y se ha hecho toda la vida en todos los deportes del mundo, ¿sí? Cuando hay una selección de judo, cuando hay una selección de box y eso, lo que pasa es que el que llegue con un poco menos de nivel, se tiene que emparejar, ¿no? Y ese emparejamiento pues le ayuda obviamente a esta persona y a la que estaba aquí arriba pues también tiene que ir subiendo la par. Entonces, este tipo de scouting de atletas elite les sirve mucho también a ellos, ¿no? Sí, Este, totalmente esa parte también, sí, cómo ayuda luego el poder entrenar. Juntamente esta parte, ya no me acuerdo cómo se llama psicológicamente, pero tienes una prueba, un reto, que sí es retador, valga la redundancia, pero que es factible, o sea, porque también si fuera muy imposible, pues te desilusionas, ¿no? Y si fuera muy fácil, pues sí, claro, no, ajá, no es retador para ti. Pues si está ahí, y como tú dices, gente que está al mismo nivel,
pues, te va empujando, ¿no? Yo de mi paso también siempre le digo a la gente, o sea, yo no tengo problemas, lo van a hacer de todas maneras, ¿no? Pero digo, yo no tengo problemas de que agarres mi programación y entrenes con tu compañero, ¿no? Tu compa. Claro. Digo, porque al final, para mí, o sea, al final tú me sigues pagando, o sea, pero tú al menos tienes alguien con quien te esté retando, ¿no? Y sobre todo ya cuando son niveles elite, pues ya es muy difícil de encontrar, o sea, ya luego ni siquiera en tu misma ciudad puede que haya. Sí, claro. Y Sí, por ejemplo, yo con las programaciones, a veces atletas individualizados que tengo, que son hombres, yo les pongo los pesos de las mujeres. Porque le digo, güey, a ver, también si de repente hay alguien, alguna chava, que en algún workout te puede hacer compañía y te puede medio retar, dale, este es el peso que tiene que hacer ella, ¿no? O sea, y a ver, uno no es tonto y sabe que de repente, pues si tú estás en la programación y son dos o tres del grupito, pues los dos o tres seguramente la van a hacer y tampoco pasa nada. Es bueno esa parte porque también, como decimos, esto que se estén midiendo y que se estén eh, en una competencia saludable, pues va a ayudar a que el nivel vaya aumentando, ¿no? Nada más. sí, Entonces, pues es eso. pues sí es esto. Pero bueno, entonces ya para finalizar ahorita, pues ¿quieres concluir con algo, Paco, con algún punto? Pues nada más que la gente tenga en cuenta esto que estamos platicando, que en dependencia del nivel de cada atleta es qué tan rápido o no va a aumentar. Que a veces sí depende de la programación, pero a veces por eso también hay muchas programaciones que al principio funcionan, ¿no? Porque si eres un atleta principiante, pues cualquier estímulo va a crear ganancias. Eh, Aquí ya conforme el nivel vaya avanzando, pues es también el expertise del entrenador, el cual va a poder hacer que avance de una forma mayor o menor, y el conocimiento, ¿no? También del entrenador. Y bueno, también esa parte de que la gente sepa diferenciar este, a entrenadores pues que tienen este entendido, ¿no? Que no todos se tratan igual, no todo, eh, todo lleva un tiempo, sobre todo eso, yo creo que con que la gente se quede con que este deporte y todos necesitan cierto tiempo y hay etapas específicas en las cuales los tiempos se van un poquito más allá. Y ahorita en el tipo de sociedad en la que nos movemos, que todo queremos rápido y todo queremos ver resultados ya, pues es difícil en cuanto al entrenamiento. Si es el entrenamiento es difícil porque todo requiere tiempos de adaptación a las cargas de trabajo, etcétera. Entonces, solamente con que la gente se quede con eso, que si va a empezar una programación, la que sea que empiecen, pues que tengan esa idea de decir, ok, le voy a dar, sé que para llegar aquí necesito cierto tiempo. Obviamente tiene que haber métricas las cuales se cumplan y nos den esa guía de decir, ah, ok, vamos por buen camino o no, ¿no? También es válido decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tu entrenamiento también no me está sirviendo y es válido, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, el decir, ok, ya llevo cierto tiempo aquí, he visto que he mejorado, o no, o solamente mejoraron esta parte, pero en esta no, entonces necesito eh, pues ese desarrollo, ¿no? Pero nada más es eso. Sí, totalmente, o sea, y por ejemplo, en esa parte nosotros como entrenadores, cuando al menos llevamos una secuencia de lo que vamos a hacer, pues, obviamente hacemos pruebas con cierta periodicidad, ¿no? Entonces, realmente el rendimiento, la gente debe entender, ya también para cerrar, el rendimiento, el resultado, depende de muchas cosas, o sea, muchísimas, o sea, depende muchísimo más o sea, de tantas cosas que depende del entrenamiento ha de ser un porcentaje, ¿no? Pero pues depende, obviamente depende de tu entrenamiento, de tu nutrición, psicológicamente, Bueno, tu ambiente en el que entrenas, tú cómo eres emocionalmente también, e incluso el resultado de la competencia. Y son variables, muchas variables son cosas que ni tú como persona controlas de tu vida y mucho menos nosotros. E incluso, por ejemplo, quiénes van a competir, o sea, quiénes van a estar en esa competencia. O sea, tú no controlas quién se va a inscribir, o sea, tú no controlas que venga el güey gringo de Estados Unidos top
10 top 20 de los games y diga, voy a inscribirme, ¿no? O sea, tú no controlas esas cosas, ¿no? Entonces el resultado siempre depende de múltiples factores. Pero sí como nosotros como entrenadores, pues nos respaldamos de, oye, ¿sabes qué? Mira, cuando llegaste, hicimos estas pruebas, hicimos este programa de entrenamiento, encontramos que estas eran tus debilidades. Aquí volvimos a hacer estas pruebas después. Mejoraste en estas, que eran las que necesitábamos o no mejoramos o así. Pero tú ya te defiendes de mí, ya sabes que a lo mejor no nos fue como queríamos en la competencia, pero pues de que hemos mejorado, se ha mejorado, ¿no? Y es algo que pues no depende 100% del entrenamiento, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente no depende. Entonces ahí también la gente debe entender que el entrenamiento es un proceso, la mejora también es un proceso que tarda muchísimo tiempo y obviamente entre más avanzado eres, más energía y más recursos, hablando de tiempo, dinero, esfuerzos, y vas a tener que estar invirtiendo en ello. Y que obviamente, pues, eso también implica una constancia, ¿no? Apegarse a un plan, al menos N cantidades meses, para que tú puedas ver justamente algún resultado, ¿no? Y ya de ahí tomar alguna decisión. Así es. Pero bueno, Bueno, esperemos que les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales, van a Acológico estar aquí Clínica, abajo, aquí abajo, aquí en y la negro, Adrián Segura Coach. ¿Sí? Adrián Segura Coach. Y de todas maneras voy a poner aquí abajo y nos estamos viendo la próxima. Acá arriba, o acá al lado. No sé, por aquí. Listo. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.